personaje en el tiempo. Y es nuestro personaje. Entrevistas con María Beatriz Echandía. Y seguimos en esta charla con el doctor Gonzalo Restrepo, delegado del gobierno en la mesa de negociación en La Habana, y veníamos hablando de números, doctor Restrepo, que usted maneja perfectamente, pero quiero preguntarle, estamos a puertas de una reforma tributaria. ¿Usted cree que eso va a tener que ver con esas cuentas que se está sacando para el posconflicto? Es decir, de alguna forma, ¿eso va a llegar a los tributos? Bueno, yo creo que la reforma tributaria ya estaba planteada, tiene mucho más que ver con la caída del precio del petróleo. Colombia no es un país petróleo dependiente, pero sí se había vuelto una parte muy importante de sus ingresos. Y como la caída fue tan abrupta, la reforma es indispensable en este momento. Yo estoy de acuerdo con ella, creo que el gobierno la debía adelantar y pienso que sí debería ser antes de finalizar este año. Pero me parece que no se planteó la reforma con el ánimo de que se tuvieran allí los recursos para el posconflicto. Esto es una cosa de años y vendrán otras reformas, etcétera, que serán necesarias. Y eso lo dice usted que era empresario. Los empresarios siempre le tienen como miedo a los nuevos impuestos por lo que se está esperando, ¿no? Bueno, no conocemos la reforma. Lo que nos ha expresado el ministro de Hacienda es que la reforma no va a ser muy dura en las empresas. O sea que ya en la reforma anterior se había llegado a una carga tributaria que en las empresas era como el límite. Más bien es una reforma más estructural, que es aflojar unas tuercas en unas esquinas, apretarlas en otras para balancear mejor las cargas hacia las empresas, porque verdaderamente el mundo empresarial sí necesita más inversión y para atraer más inversión necesitamos estar en un punto medio de la curva de impuestos. Hay que decir que usted viene de esa gran empresa y por supuesto el reconocimiento que tiene como el grupo Éxito en Colombia y a nivel internacional, pero usted también viene de una corriente empresarial que busca el beneficio social, y usted efectivamente después de que estuvo en el Éxito siguió con la Fundación Éxito y con otras fundaciones. Hablemos un poco de ese trabajo que usted viene haciendo con la Fundación Casino y con la Fundación Éxito. Bueno, yo manejé el Éxito durante 23 años, pues como me preguntabas al principio, pasó de 4 almacenes a más de 600 y a estar en 3 países diferentes. Estuvimos también en Venezuela, como lo mencionabas al principio, encontré que la familia que fundó al Éxito era muy caritativa, tenía no una fundación, sino que le ayudaban a mucha gente, aparte de sus empleados, pero en causas muy, muy distintas. Eso fue madurando en una fundación también mucho más seria y llegó un momento donde se me ocurrió que se debería enfocar en alguna causa que fuera trascendental para el país. Y lo que escogimos fue la nutrición para la primera infancia, sobre todo de 0 a 3 años, pero en general de 0 a 5 años, y que habla no solamente de la nutrición física, sino también un poquito de la nutrición pues, intelectual, la música, la formación, etcétera, de los niños, porque está demostrado que la época especial de aprendizaje es de 0 a 5 años. Después de 5 años es muy poco lo que se progresa. ¿Eso tiene que ver con la iniciativa del Gen Cero? Eso tiene que ver, hoy lo llamamos Gen Cero, que es llegar a 0 personas que estén desnutridas en Colombia pues al 2020, pero en realidad el trabajo de la Fundación viene desde hace mucho tiempo y cuando yo me retiré del Éxito pues pedí allá a los accionistas, les dije yo aquí quiero ser tinterillo, yo quisiera que me dejen de presidente de la Junta de la Fundación. Entonces quedé presidente de la Junta de la Fundación allí y también de una fundación que tiene el principal accionista, que es el Grupo Casino de Francia, que es muy grande en la distribución en el mundo y tiene una fundación en París que se ocupa de la integración de los niños a través de la música en la sociedad, porque es un país donde hay muchos inmigrantes, etcétera. Pues bueno, y esa relación con Casino lo llevó a usted a esa vinculación con Francia, que en últimas terminó haciéndolo ciudadano francés, ¿no? Bueno, allá hubo varias razones. Una es que ya yo, digamos, muy tarde me dio por aprender algo de francés, porque yo fui educado más en los Estados Unidos, como ahora es mucho más normal, pero fui descubriendo a través de una compañía que manejé que se llamaba Internaciones, que importaba vinos y licores, este amor por la educación, por las artes, por todo en Francia. Me daba mucha dificultad la lengua, entonces empecé a estudiarla. También viene de la vinculación, por supuesto, con Casino, y viene de que mi esposa es hija de francesa, entonces también por allí hay una cercanía con ese mundo.
Y hablábamos de Venezuela, por supuesto, porque de todos esos almacenes que ustedes lograron abrir, les cerraron muchos en Venezuela, ¿no? Ese fue un momento difícil. Bueno, nosotros compramos a Cadenalco, que era la dueña de los almacenes Próximo, Óptimo y Ley, que eran los más conocidos. En un momento de la historia del éxito adquirimos a Cadenalco, que era una empresa más grande que nosotros y estaba en muchas más ciudades del país. Ellos estaban en 30, nosotros solamente estábamos en 4. Esa fue una negociación muy interesante que queda para otro capítulo. Y ellos eran grandes accionistas de Cativen, una empresa en Venezuela con socios venezolanos muy reconocida, y manejamos esa empresa muy bien. Llegamos a abrir hasta 7 éxitos de los grandes, pero ya en la época del gobierno anterior, pues la empresa fue nacionalizada. A propósito de eso, es que usted ha dicho una frase muy interesante sobre ese caso que me parece que se relacionan. Por ejemplo, no se puede caer en la trampa de los subsidios permanentes, que en cierta forma es uno de los problemas que está viviendo en este momento Venezuela. No. Y una frase que la dice usted de manera diferente, y es que el que da más peces que varas de pescar mete la pata. Así es. Ese es un poco el resumen de la situación. Yo conocí mucho al presidente Chávez, lo conocí atendiendo una cena del presidente Pastrana. Él era simpático conmigo, me invitaba ya a su casa y todo, pero en algún momento pensó que los alimentos debían ser casi que gratuitos, y este pensamiento es muy poco práctico. Las cosas no se pueden regalar, las cosas tienen que tener un costo. Por supuesto que uno puede ayudar a equilibrar la sociedad. A los que están en la parte baja de la pirámide hay que asistirlos, pero esta asistencia tiene que ser muy temporal, no puede ser permanente, y sobre todo hay que enseñarle a la gente a que ellos mismos puedan forjarse su propio futuro. Está comprobado que el modelo populista no funciona, no sirve. Por supuesto, hoy en día hay grandes diferencias en el coeficiente Gini. Estas diferencias hay que acortarlas, hay que trabajar por eso. En Colombia tenemos el trabajo, sobre todo duro, en el campo, y de eso se trata esta paz, de que el campo colombiano no puede seguir siendo tan alejado del nivel de vida de las ciudades, pero no se puede hacer a punta de subsidios, porque el que recibe un subsidio durante mucho tiempo nunca va a tener la motivación para resolver sus propios problemas. Pero sin duda es una de las épocas que usted no olvidará. Por supuesto, fue aquellos años 60 que usted le tocó, usted lo dijo porque usted estudió en Estados Unidos, usted le tocó vivir una etapa bien diferente de la Estados Unidos que vemos hoy en día, y le tocó toda esa época de Woodstock. Por eso anticipaba que usted le tocó vivir esa época. ¿Cómo vivió usted esos momentos? Además, porque estuvo allá, ¿no? Bueno, yo salí muy joven del bachillerato de 16 años. Estuve en la Bolivariana en una carrera de ingeniería durante un año, luego me pasé a AFIT. A través de cursos de verano alcancé a mis compañeros, pero rápido quise como aprender algo de inglés, salir, y conocí a un fotógrafo de la National Geographic Magazine que tenía un familiar que tenía un hijo. Le escribí a él vivía en Los Ángeles, y le dije, pues cambiemos de casa, yo me voy para tu casa y tú te vienes para la mía. Ajá. Y entonces él llegó a Medellín a mi casa, yo llegué a su casa en Los Ángeles, y pues yo no sabía una palabra, y de allí, pues esto era en 1969, me metí a un high school, volví a graduarme en el bachillerato, luego a la universidad, etcétera, y me quedé como un año. Mi padre casi no me trae otra vez de regreso, porque sí era una época bastante interesante. Claro, pero no hablemos mucho de eso época, porque me daña mi reputación. No, ¿qué tal? Pero bueno, entonces contemos de ese viaje que usted hizo, atravesó prácticamente todo Estados Unidos. Bueno, eso fue después, en un semestre de industria que hice en Carolina del Norte, en Raleigh, Carolina del Norte. Con un amigo mío, Ricardo Obregón, pues yo compré un auto viejo que revisaba las pistas del aeropuerto, e cada uno teníamos $500, hicimos un viaje de 3 meses más o menos, y solamente dormimos en hotel 2 veces, o sea que a donde llegamos había que hacer amistades, pero era una época que se prestaba mucho a eso, porque era aquello de que la vida es hermosa y bueno, compartir, y las universidades eran muy abiertas, y logramos llegar hasta Panamá. Lástima que no había carretera para llegar a la casa. Pues bueno, ojalá que eso esperamos los colombianos, que algún día podamos hacer ese tipo de viajes sin preocupaciones de seguridad de ningún tipo. A propósito de eso, usted desde el éxito y desde la fundación fue el impulsor de ese documental tan exitoso de Magia Salvaje. ¿Es cierto que usted lo llevó a La Habana y se los mostró a los delegados de las FARC? Sí, la idea de Magia Salvaje viene de un muchacho que maneja mercadeo, de Martín Nova, en el éxito.
Me fascinó cuando me la presentó, me pareció atroz el costo porque hacer bien una película de este tipo pues requiere mucho capital y le dije, sí la podemos hacer, pero no en 6 meses como tú quieres, sino en 6 años. Y la vamos a hacer en 6 años. Y efectivamente la empezamos, duró 5 años haciéndose la película con directores ingleses, de altísima calidad la producción. Fue un éxito, la película colombiana Además, más sí, vista en la taquilla colombiana, pero se demoró todo ese tiempo para frustración de él y para gloria mía, pues yo ya no estaba en el éxito, me había retirado hacía 3 años, pero me invitaron a la apertura y por supuesto la llevamos a La Habana, se la mostré a la FARC. Fue muy emocionante, las personas de la FARC, las personas del gobierno en un salón, gritando de emoción cuando veían esta película, porque al final todos somos colombianos, y eso pasa mucho allá, cuando hay un partido de fútbol, se oye del otro lado y estamos en lo mismo y con las mismas camisetas. Gritamos igual. Somos colombianos todos, nosotros no tenemos un problema de religiones, nosotros no tenemos un problema, es entre familiares, y lo tenemos que resolver. Y termino, doctor Restrepo, con otra frase memorable de esa carta de su abuelo con la que comencé, porque todas me parecen tan pertinentes. Dice, heredas un nombre que es respetado en tu tierra y una obligación de servir que deberás llenar cuando seas hombre. Yo sí digo que era un visionario increíble porque verlo a usted en esta posición y todo lo que usted ha logrado y lo que está aportando en este momento, este proceso. Bueno, la carta pues es un peso, digamos que ese tipo de compromisos no dejan de ser, no un ladrillo, pero sí un peso, pero el consejo ha resultado muy apropiado. Yo creo que lo que uno más se lleva y la satisfacción más grande en la vida es la de servir a los demás. Y las empresas son eso, las empresas son la gente. Todo lo otro se consigue, los inventarios, los edificios, todas las cosas, pero cuando uno trabaja con gente, por la gente y para la gente, como es el caso del éxito de una empresa tan bella que pues tiene tantos proveedores, tiene tantos empleados, casi 60.000, tiene tantísimos clientes, 200 millones de personas que pasan a través de sus cajas registradoras. Uno tiene esa experiencia, yo tuve la dicha de hacerlo y me queda la gran satisfacción de haber estado ahí. Yo sí digo que usted lo ha regido definitivamente, ese testamento que lo dejó su abuelo, pues sí lo ha honrado ampliamente. Pues desafortunadamente se nos acaba el tiempo, tenemos que volver a la vuelta para seguir hablando con usted, doctor Restrepo. De verdad, queríamos tenerlo aquí para tener un pedacito de esa experiencia suya, de su vida y de ese aporte que usted está haciendo desde la mesa de negociaciones en La Habana. Muchas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias a ti. Si me permites, quisiera decirle una última cosa, y es, yo nunca digo voten sí o voten no, sino que estudien y voten. Pues bueno, ahí está la recomendación. Gracias por habernos acompañado y a ustedes, gracias por su sintonía. Los invitamos a quedarse con nuestra programación porque usted elige quién le cuenta las noticias. Nuestro personaje en el tiempo. Y es nuestro personaje. Entrevistas con María Beatriz Echandía.